Misterio ganado. UFO, avistamiento. Ulapes. La Rioja. Argentina. 4 de noviembre del 2024. En un campo de Villa Nidia, encontraron los restos de un grupo de vacas con extrañas características, entre ellas, que carecían de sangre y órganos. Sus ojos habían sido sustraídos. Como así lenguas, partes de las mandíbulas, carne y cuero. Extrañamente los cuerpos emanaban olor a quemado. El dueño se encontraba estupefacto y atemorizado, ya que las dejó pastoreando por la noche. Pero por la mañana estaban en ese estado. Luego de inspeccionar el lugar, confirmó que no había huellas de vehículos o algún depredador en los alrededores. Pero sí, recuerda un evento que le llamó la atención. Comenta que observó una luz en el cielo esa noche, que parecía descender sobre los cerros en esa zona. Era semejante a una estrella fugaz pero no igual. Esta atravesó el firmamento y la perdió de vista por su perspectiva. El objeto emitió un sonido como un trueno. El dueño desconocía que fue reportado a las autoridades por testigos de la zona y que había sido tomada una fotografía. En septiembre de ese año, un misterio semejante ocurrió en la provincia de La Pampa, Argentina. Tanto el fenómeno en el cielo como las mutilaciones no poseen explicación oficial aún. Misterio con el ganado. UFO. La Pampa, Argentina. 15 de septiembre del 2024. Encuentran 30 vacas sin vida. Algunas con cortes perfectos y sin lengua. Un estanciero dejó a los animales para que se alimentasen. Horas más tarde presencia una escena dantesca. Misteriosamente un ternero permanecía vivo, pero se encontraba hipnotizado con la mirada fija y espuma en la boca. Un veterinario los analizó. Cree que la causa es por alguna descarga eléctrica pero no puede confirmarlo. Los cortes directamente son inexplicables. También lo hizo con el agua del lugar, pero descartó que este sea el factor. Aún no hay explicación oficial. Noviembre del 2022. Una fotografía reveló un visitante que no estaba cuando se tomó la imagen. ¿Qué ocurre en esa extensión? En esa misma zona se han reportado casos de personas que perdieron temporalmente la memoria, desapareciendo horas o días. Quizás posee relación con este fenómeno. El primer caso conocido de mutilación de ganado se remonta a 1606 en Inglaterra, cerca de Londres. La corte de Jaime I registró los decesos de casi 100 ovejas, a las que le faltaban órganos, cuero y sangre. Entre principios del siglo XIX y principios del siglo XX, se fueron acumulando los casos, y con esto, el temor de la población ante un depredador desconocido. A partir de los años 50, se reportan con mayor frecuencia mutilación de ganado por diferentes partes del mundo. Coincide con avistamientos del fenómeno OVNI, ahora conocido como UAP. El incidente Roswell aconteció en el año 1947. Cuando un objeto cayó casualmente en un campo. ¿Qué hacía merodeando por allí? La zona fue completamente cerrada. Primero negado y ridiculizado por las voces oficiales, pero luego admitido ante la cantidad de testigos, y asociado a un experimento. El proyecto Mogul. Incidente Sneppy. Caballo mutilado. Septiembre de 1967. Colorado, Estados Unidos. Otro caso, que tuvo repercusión en los medios de comunicación, fue el de la yegua Sneppy, que desapareció el 7 de septiembre, y produjo una búsqueda masiva en toda el área. El 9 de septiembre fue encontrada a un cuarto de milla de distancia, con los órganos extraídos, sin sangre, cuero, y la cabeza presentaba el cráneo con el hueso limpio. No había huellas alrededor del animal, pero su carne se desprendía como si fuera pegajosa y resbaladiza. La señora Lewis, dueña del animal, al tocarla sintió que su mano se quemaba. Cerca del lugar, el terreno presentaba arbustos aplastados en forma circular. Las investigaciones informaron de niveles altos de radiación alrededor de esas figuras.
El 23 de septiembre los huesos del animal se habían puesto de color negro. Agnes King, una mujer de 87 años, relató que un objeto enorme cruzó por sobre la casa el día que informaron la desaparición de Sneppy. Otros testigos afirmaron haber visto luces en el cielo. La explicación oficial de los expertos fue que un rayo la mató. ¿Fue así? ¿O lo encubrieron como el incidente Roswell? Parece existir una relación entre estos fenómenos. De hecho, quizás existan registros aún más antiguos. ¿Por qué les sustraen esas partes del cuerpo a los animales? ¿Qué necesitan de ellos? ¿Ha ocurrido esto con humanos? Incidente Dyatlov. Mutilación humana. 23 de febrero de 1959. Paso Dyatlov. Siberia. Rusia. Un grupo de 7 hombres y 2 mujeres parten rumbo a la montaña de 1200 metros, Gora Otorten. En indígena significa, no vayas allí. El objetivo era una expedición de reconocimiento y entrenamiento, ya que todos eran profesionales en esos sitios extremos. Pero ese lugar en particular es muy peligroso. De hecho, el sitio es tan frío que los especialistas afirman que el sentido del tacto se pierde. El 1 de febrero, acampan en la montaña Holatsiaj, que significa montaña de la muerte. La temperatura era de 30 grados bajo cero. Pero tenían madera para hacer fuego y había un río cercano. El 20 de febrero las familias, al no tener contacto, realizan las respectivas denuncias a las autoridades. Y envían un grupo de búsqueda a la zona. Los rescatistas encuentran la carpa. Y dentro, los platos servidos con la comida. Listos para comer. Lo que no tenía ningún sentido. Encuentran huellas que se adentran en la nieve. Y luego desaparecen en un punto. Esto no tiene sentido. Como si se hubieran esfumado ahí mismo. Al día siguiente, encuentran los cuerpos. Algunos con ropa interior, y otros vestidos. Pero todos descalzos. Otros con hematomas y cráneos fracturados. 4 meses más tarde. Encuentran los 4 cuerpos restantes en una quebrada. Esto fue posible porque la nieve se había derretido. Tenían fractura de torso. Solo podría haber sido provocado por una fuerza descomunal. Semejante a un choque automovilístico. O cuando alguien es arrojado desde las alturas. A una mujer le faltaba la lengua y los globos oculares. A uno de los hombres se le había puesto el pelo gris. Todo tipo de teorías se expusieron. Como por ejemplo pruebas militares. Incluso se supo después, que nativos del lugar fueron torturados para que hablen. La madre del líder del poblado, Valery, afirmó que había observado un objeto raro, volando en el cielo esos días. A partir de 1990, Lev Ivanov, un investigador, pudo acceder a información confidencial. Varios testigos mencionaron esferas de fuego en el firmamento. Además habían confirmado radiación en los cuerpos. Pero que también habían encontrado animales en ese estado. Una gran área fue cerrada por 4 años. Prohibiendo incluso el uso de agua. Esto, confirmado por la comunidad ancestral Mansi. Increíblemente, el resultado final de la investigación oficial, fue declarado como desastre causado por avalancha o un huracán. Pero no explicaron las mutilaciones que tenían los cadáveres. Sin olvidar el evento Tunguska. Un bosque arrasado, donde jamás encontraron la causa. En una zona cercana que aunque parece no tener relación. Quizás sí la tenga. ¿Se produjo otro encubrimiento en el paso Dyatlov? ¿Como en los casos anteriores? Ocurren mutilaciones o desapariciones de humanos. ¿Y se oculta esto a la población para evitar el pánico?
Las abducciones es otro de los fenómenos que se encuentran relacionados. No solo de animales que aparecen en lugares lejanos inexplicablemente, sino de personas que no recuerdan lo que les sucedió. Podemos asegurar que fuerzas desconocidas hacen contacto con las criaturas de la Tierra. Pero a veces, de forma mortal.